Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Egunon, bons días, bon día, que sé que os estáis conectando desde lugares de toda la geografía. Así que vamos a comenzar ya con el webinario. Efectivamente, el webinario de hoy va sobre la supervisión en plantas fotovoltaicas. Hablamos de monitorización, hablamos de medida, pero también de supervisión, es decir, que esos valores que medimos son la luz, son los datos que nos van a permitir poder evaluar si nuestras instalaciones están cumpliendo el objetivo para el cual fueron diseñadas, están cumpliendo con el plan de negocio en el cual se basó la decisión del cliente y de la entidad financiadora, en el caso de que haya una financiación por terceros, para su realización. No estamos hablando únicamente de medir, sino también de analizar esos datos y, por lo tanto, de que esas medidas tengan utilidad. En una planta fotovoltaica de 100 megavatios, por ejemplo, podemos tener del orden de 10.000 corrientes circulando por el campo solar. 10.000 corrientes individuales que están variando continuamente en el tiempo y, por lo tanto, es un montón de datos que debemos tener y debemos analizar para poder navegar correctamente en ese mar de paneles fotovoltaicos y poder solucionar cada problema que pueda estar surgiendo para evitar que haya pérdida de rendimiento y poder atajar los problemas a la mayor velocidad posible. Circutor lleva en el mundo de la monitorización de plantas fotovoltaicas desde los años 2007-2008, cuando se creó pues, el primer empuje en el mercado. Recordar que en aquella época, pues en España se instalaron alrededor de unos 4 gigavatios de energía solar fotovoltaica y que eso en aquel momento supuso el 50% de la instalación global en el mundo. Es decir, que más o menos podemos estar hablando que el año pasado, 2019, se volvieron a instalar en España de nuevo 4 gigavatios, pero en este caso, pues esto supuso aproximadamente un 3,5% de la instalación global mundial. Ha cambiado mucho el mundo en una década y seguramente más que va a cambiar. Por lo tanto, la monitorización de plantas fotovoltaicas está evolucionando continuamente. Hoy en día, pues ya con los algoritmos de inteligencia artificial adelantándose en cuanto a lo que es la previsión de producción para el día siguiente, escoger cuáles son las horas a las cuales se va a poder ofertar la energía a un mejor precio, poder desviar parte de esa energía a acumulación para poder diferir la entrega a los horarios de mejor tarifa. Incluso, recientemente escuchábamos en algún webinar pues la posibilidad de prever cuándo va a llegar la lluvia para reorientar los seguidores solares y mejorar la capacidad de autolimpieza en el momento en que llueve. En nuestro caso, vamos a concentrar la charla, el webinar, en lo que nosotros sabemos hacer, que es la monitorización principalmente de lo que es la parte de corriente continua de la instalación. Ya sabéis que Circutor pues tenemos equipos de medida de parámetros eléctricos a todos los niveles, tanto en corriente continua como en corriente alterna. De hecho, muchos parques fotovoltaicos tienen contadores de corriente alterna de Circutor, los modelos CIRBAT, a la salida de los inverters para poder verificar en cada uno de los centros de potencia que realmente el rendimiento del inversor era el esperado. La monitorización no se restringe únicamente a grandes plantas fotovoltaicas. A veces cuando hablamos de la monitorización, incluso de la medida de la corriente de string, mucha gente piensa en los grandes parques fotovoltaicos. No es así. Una breve pincelada, pues esta solución, el PV Monitor, es un data logger, es un equipo
de Circutor, que ya tiene un PC embebido, por lo tanto tiene una versión de Power Studio SCADA compactada en su interior, con capacidad de generar una pantalla como la que estáis viendo. Esta pantalla que estáis viendo pues sería la de esta aplicación PV Monitor, residente en el propio equipo, es decir, no está en la nube. Tenemos otras aplicaciones cloud que serían objeto de otras presentaciones. Y como veis, pues no solamente recogemos los valores de producción del sistema fotovoltaico, de consumo del edificio, sino además de cómo se está gestionando, por ejemplo, el sistema de no inyección a red, en el caso de las instalaciones de autoconsumo que no viertan a red. Y también, como veis en la parte media a la derecha, pues el índice de aprovechamiento de la instalación. Es decir, que como podemos medir la radiación solar y la temperatura de paneles, tenemos un algoritmo ya incorporado, a pesar de ser un equipo destinado a instalaciones de hasta 100, 150 kilovatios sobre cubierta o pérgola fotovoltaica, que ya analiza si lo que está produciendo la instalación solar fotovoltaica, acorde a los niveles de radiación y temperatura de panel que estamos midiendo en el mismo tiempo, se acerca o no a la teórica producción previsible. En caso de que estemos por debajo de esa producción previsible, esa barra que ahora está en el 100% de color verde, esa barra curva que veis a media pantalla a la derecha, empezará a pintarse parcialmente, y allá donde hayamos prefijado una alarma, por ejemplo, pues el 75-80% de la producción previsible, si nuestra producción real no alcanza ese valor, pues el equipo directamente ya lanzará una alarma y enviará un correo electrónico, un SMS a la persona responsable de mantenimiento, indicándole incluso si hemos colocado la medida de corrientes de string, en qué canal, por lo tanto, en qué grupo de paneles fotovoltaicos está habiendo la merma de producción. También pues, podría haber una alarma relacionada a una conversión deficitaria del inversor, quizá un sobrecalentamiento del inversor o incluso una falla de alguna de las protecciones. Esta sería la arquitectura. Como veis, pues tenemos el equipo control dinámico de potencia en la parte baja a la izquierda, PV Monitor, que es este data logger del cual os he comentado la pantalla, que está en su interior. Repito que no hay ningún servidor externo a esta aplicación, y después los dispositivos de medida, sondas de temperatura, sonda de radiación, conectados a través de la pasarela TR16 o TRH16 para 1500 voltios. Y ahora, pues como presentaré en las siguientes transparencias, pues también con nuestra aplicación, nuevo producto STM, mucho más moderno y compacto. El equipo también tiene el trazado de curvas de rendimiento de la instalación, producción solar, consumo del edificio, valor de las diferentes corrientes, la temperatura, tensión, todos los parámetros. Por lo tanto, esta monitorización de la que estamos hablando y que vamos a centrar lógicamente en grandes plantas fotovoltaicas, puesto que es donde está el mercado de mayor volumen por cuanto hace a lo que son estas aplicaciones, también se aplica de una manera o de otra a nivel de instalaciones, bien de autoconsumo en cubierta, sobre todo cuando estamos hablando ya de unas potencias superiores a los 25 o 50 kilovatios, donde ya el presupuesto global justifica el tener un sistema de vigilancia con mayor efectividad, para evitar pues, sorpresas desagradables, y es que la instalación haya quedado fuera de servicio o en baja productividad demasiado tiempo. También en instalaciones de bombeo, sabéis que ahora pues, ya hemos participado en algunas instalaciones de 500, de 700 de kilovatios de bombeo, donde al final es la misma arquitectura que en un parque solar. Por lo tanto, también las Streambox con monitorización de corrientes se están instalando con buen resultado, y, como no, pues en plantas generadoras. Este es un pequeño dibujo sinóptico para entendernos de en qué zonas tenemos equipos de medida, equipos de monitorización.
Como veis, pues un parque solar estará formado por diferentes zonas de generación. En este caso hemos pintado unas zonas fijas y otras con seguidores, pero generalmente pues en un parque suele habitar la misma topología, ¿no? Cada grupo de paneles fotovoltaicos estará conectado a través de un cuadro de conexión o combiner box o string box, como le queramos llamar, y estos cuadros simplemente hacen la conexión paralelo. Aquí es donde aprovechamos para ubicar los equipos de monitorización y de supervisión de los valores de corriente de cada uno de los ramales, de cada uno de los strings, y desde aquí sus salidas ya de elevada potencia irían en corriente continua hacia el centro de potencia para alimentar al inversor fotovoltaico al cual estén asociadas. En cada uno de los centros de potencia suele haber también pues, un armario de medida y monitorización que va a aglutinar todas las pasarelas para recibir no solamente los datos desde las Streambox, sino también recoger los datos o parámetros eléctricos del conjunto de inversores, sensores de los, por ejemplo, de temperatura del transformador elevador de tensión desde la baja tensión hasta la media tensión, y este armario pues, suele estar interconectado a través de un anillo de fibra óptica a el centro de control, donde estarán los servidores en los cuales residirá seguramente pues, el SCADA, y donde estarán también las pasarelas de comunicación a distancia con el centro de operaciones de la empresa que opere el parque fotovoltaico. En lo que es la zona puramente DC, la zona de corriente continua, el campo de paneles, lógicamente los parámetros más importantes a monitorizar serán todos los valores eléctricos que podemos recoger en las Streambox, corrientes de string, tensión del agrupamiento paralelo, estado de las protecciones de sobretensión, posicionamiento del seccionador de cuadro, temperatura a la cual se está trabajando el cuadro. Incluso pues, podríamos añadir algún valor de radiación solar, temperatura procedente de sondas o incluso pues, de estación meteorológica, como veis en la zona central de la transparencia. También en esa zona pues, puede ser interesante ya el recoger los valores de posicionado de los seguidores solares, que generalmente pues, suelen transmitirse directamente de manera separada hasta ese armario de medida y monitorización en cada uno de los centros de potencia de los que hablábamos anteriormente. Finalmente, pues si tuviésemos una vista de pájaro del parque solar, pues veríamos que hay datos que están siendo tomados en el interior del campo solar y están viajando por un medio u otro desde esa zona hasta cada uno de los centros de potencia. En nuestro caso, una de las acciones que hemos estado haciendo en los últimos 3 años ha sido la creación de toda una familia de soluciones para el conexionado, la protección de los strings de corriente continua, de los strings fotovoltaicos, con adquisición de datos, con monitorización de los datos de las corrientes. Como veis, pues este sería un cuadro que aquellos o aquellas que estuvisteis en la Feria Genera, pues en Madrid, pudisteis ver expuesto, donde expusimos una serie de soluciones. Este sería el cuadro, por ejemplo, que se ha instalado en un parque solar de 200 megavatios en el sur de Portugal, donde podéis ver que las entradas de la corriente en la parte baja de cada uno de los strings se realiza a través de un monitor, a través de conectores MC4. Vamos a unos portafusibles con fusibles de 30 amperios, porque estamos entrando con doble corriente por cada canal. Quiere decir que este parque solar, en las mesas, puesto que este es un parque solar que no tiene seguidores, en las mesas cada string está conectado a una pareja.
y desde la mesa viaja una pareja de conductores, positivo y negativo, portadores del doble de corriente de un string. Es una manera, pues, de abaratar costes, reducir cableado y recordar que un string tan solo puede producir alrededor de 10 o 11 amperios y esa es una corriente que el string compañero podría recibir sin ningún tipo de problema, pues que, como sabéis, los fabricantes de paneles fotovoltaicos exigen que el string esté protegido contra una corriente inversa superior a 15 amperios. Una vez entran, el cable positivo sería protegido con este fusible y de aquí iría al cuadro a lo que sería el módulo de medida de corrientes donde se produce el paralelo de cada 4 canales y, como veis, después de haber sido medido, esa corriente se evacúa hacia el busbar del seccionador. Bien, ¿cuál es el corazón de la medida de las corrientes de string de las actuales soluciones de circuitor para plantas fotovoltaicas? Y repito, tanto instalaciones en autoconsumo de gran tamaño como plantas para el bombeo fotovoltaico o grandes parques fotovoltaicos. Pues la solución que hemos diseñado y que tenemos en el mercado desde hace ya aproximadamente año y medio es esta solución que veis ahora en pantalla. Le llamamos STM, String Monitoring, y está formada por 2 tipos de equipo. Por un lado, STMC, un módulo de control, un módulo inteligente, el módulo que recopila todos los datos del cuadro, todos los datos medidos, y además tiene capacidad de procesamiento, tiene capacidad de inteligencia, y los módulos STMS, módulos destinados única y exclusivamente a recibir hasta 4 canales de corriente, es decir, 4 strings, 4 parejas de strings, por ejemplo, serían 8 strings por cada uno de los módulos, medir individualmente esos 4 canales, es decir, que de cada uno de los módulos STMS obtenemos 4 valores de corriente y además realizar la conexión paralelo, como veis en la zona central de cada uno de los módulos STMS hay un tornillo, hay un espárrago en el cual conecta con su terminal de paella el cable de salida de esas 4 corrientes. Imaginaos que hemos llegado con corrientes dobles, es decir, con 20 amperios nominales por canal, pues de aquí estarían saliendo 80 amperios que irían a sumarse en paralelo a la corriente del resto de módulos en el busbar anexo al seccionador. Como veis, para un STMC, para un módulo de control, pues tenemos varios STMS, varios módulos de medida, para ir sumando tantos canales como necesitemos en base a cuál sea la topología del proyecto, cuántos strings o cuántas parejas de strings nos estén llegando a cada una de las string box. Si nos llegasen, por ejemplo, 24 strings individuales, pues tendríamos 6 módulos de medida STMS para un único módulo STMC. Esto lo que nos genera es una modularidad que nos permite ajustarnos a cada uno de los esquemas de proyecto fotovoltaico, incluso pudiendo diferenciar ciertos cuadros con más módulos de medida, ciertos cuadros con menos módulos de medida si el proyecto así lo requiere. Además, podéis ver que el módulo STMC dispone de entradas digitales, de entrada analógica, de entrada para sonda de temperatura y también, como veis, un bornero para tomar la referencia de tensión y así poder también dar los datos de voltaje. Está diseñado, lógicamente, para trabajar hasta 1500 voltios y, obviamente, es compatible con las instalaciones a 1000 voltios. Esa modularidad también nos permite ser muy flexibles a la hora de la operación y mantenimiento, ya que en caso de necesidad, dentro de 7, 8, 10 años, de sustituir uno de los módulos de medida por algún deterioro, simplemente deberíamos sustituir el módulo afectado y el resto del equipo continuaría siendo el mismo y continuaría funcionando igualmente. Como veis,
esta unión en la parte superior entre los módulos con estos latiguillos de cable de comunicación a través de conectores RJ45 nos permite crear un canal de comunicación Modbus por el cual todos los valores de corriente que capta cada uno de los módulos STMS viaja hasta el módulo de control, el STMC, donde será no solamente recopilado, sino que además serán tratados estos datos utilizando los algoritmos que hemos diseñado para dar más valor a la medida. ¿Cuáles son estos algoritmos? Estos algoritmos básicamente son dos. Por un lado, nuestro sistema mide valores de corriente instantáneas, valores de tensión instantáneas, valores de temperatura instantáneas, los almacenan en su buffer, por lo tanto, son los datos que se pueden solicitar desde el SCADA en todo momento, pero además tiene la capacidad de ir integrando esos valores de manera que cuando hacemos una petición desde el SCADA podemos solicitar o bien valores instantáneos o bien valores integrados. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque imaginaos que el SCADA de un proyecto de, como hablábamos, 100 megavatios, 10.000 corrientes a consultar, el SCADA está continuamente lanzando preguntas no solamente a esas 10.000 corrientes, sino además a todos los parámetros de los inverters, estaciones meteorológicas, posicionamiento de los seguidores solares si los hay, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginemos que tarda 3 minutos un SCADA en cerrar todo el anillo de datos que está recopilando. Lo que habrá tomado en un sistema que tan solo hace y recopila medidas instantáneas serán datos puntuales. En cambio, con la solución STM de Circutor, los datos que recopila el SCADA puede seleccionar recoger datos integrados. Quiere decir que el dato tiene mayor valor, puesto que el dato será el promedio desde la última conexión, desde la última petición hecha por el SCADA hasta la petición actual. Es decir, que una falla de recopilación de datos o un paso de nube no va a indicar que ese string no está produciendo como si no hubiese estado produciendo durante los últimos 3, 4 o 5 minutos, dependiendo de los tiempos de refresco, sino que ese dato va a ser un dato puntual que queda integrado dentro de la evolución de datos de esos 3, 4 o 5 minutos hasta que ha sido recogido de nuevo por el SCADA y, por lo tanto, el dato va a tener mucha más veracidad y va a reflejar mucho mejor cómo se ha comportado esa variable en el tiempo entre petición y petición del SCADA. Recordar, el equipo está midiendo continuamente, está integrando, el último dato de la integración es el último dato recogido y cada vez que se recoge un dato se elimina el dato anterior. Se puede programar si queremos que esos datos se vayan integrando cada 3, cada 5, cada 7, cada 10 minutos y por lo tanto ajustarlo a la filosofía de nuestra aplicación SCADA. Nuestras Streambox, nuestro equipo STM tiene también un módulo Bluetooth, un módulo de comunicación Bluetooth, con lo cual fijaros que con una aplicación desde un dispositivo móvil, una tablet, un portátil, podréis programar el equipo, en qué intervalo queréis que haga la integración, qué rangos, por ejemplo, de alarmas queréis que pueda emitir, etcétera, etcétera. También programar las direcciones de LoRa, es decir, en el caso de, por ejemplo, que el equipo esté comunicando inalámbricamente, como veremos a continuación. Bien, finalmente la arquitectura de un parque solar al final es una estructura modular. Tenemos un grupo de paneles, en una estructura física, en un seguidor, en un grupo de seguidores que se conectan a una Streambox. En esa Streambox se hace el paralelo. Tenemos nuestros equipos de medida, como hemos visto, solución STM, por ejemplo, y desde ahí, pues, a través del cable de comunicación RS485,
lo llevaríamos al armario de medida y comunicación del centro de potencia, donde se alojan los inverters, y desde ahí pues entraría en el flujo de datos de la fibra óptica, del anillo de fibra óptica del parque. Bien, esta comunicación con cable RS485 no tendría misterio, es lo que hemos hecho durante más de una década y sabemos que tiene pues grandes limitaciones en cuanto a lo que es la fiabilidad a lo largo del tiempo, puesto que el cable se va degradando, hay roedores, puede haber descargas atmosféricas que dañen protecciones, incluso si no se han colocado protecciones de sobretensión en las comunicaciones, se pueden dañar los equipos de comunicación. Por lo tanto, hemos decidido, lógicamente, al igual que el sector, pues movernos hacia un paso más adelantado. ¿Cuál sería este paso? Pues la comunicación inalámbrica. Es decir, comunicar todos los datos que estamos recopilando a nivel local en una Streambox, es decir, todos los datos de funcionamiento de un subgrupo de paneles fotovoltaicos. Fijaros que una Streambox con 24 strings, si hacemos números redondos de 10 kilovatios por string, pues tendríamos alrededor de 240 kilovatios, es decir, que más o menos pues tendríamos 4 Streambox de estas características por cada megavatio, unas 10, entre 8 y 10 Streambox por cada inversor solar del orden de los 2 a 2,5 megavatios, y así es como iríamos construyendo el parque. Al tener comunicación inalámbrica, lo que hacemos es evitar todo el cableado, esos cientos de kilómetros de cable de comunicación subterráneo en el parque. Por lo tanto, eliminamos todos los problemas que puedan venir motivados porque el cable quede segado en una zona, un roedor pueda desprotegerlo a nivel de aislamiento, o que en ese cableado pueda en algún momento dado haber una sobretensión por descarga atmosférica, sino que comunicamos todos los datos a través de un medio que es el aire, vía radio. ¿Qué soluciones hemos escogido nosotros? Pues la solución de que nuestro propio equipo STM-C, el módulo de control, tiene alojado un chip de comunicación en su propio circuito impreso. Quiere decir que si vamos a escoger la comunicación inalámbrica, insertamos ese chip. Si no vamos a escoger la comunicación inalámbrica, sino que vamos a ir a comunicación por cable, escogeríamos el colocar el chip LoRa. Esas cajas van a comunicar contra un gateway. Ese gateway estará alojado en el armario de medida y comunicación del centro de potencia. En caso de que no haya espacio físico o no tengamos permiso para colocarnos dentro de ese armario, porque sea una solución compacta del fabricante de inverter, por ejemplo, disponemos de este armarito que veis en esta fotografía, donde estaría el gateway, este equipo central, que es en realidad un equipo de la familia Line de Circutor, un data logger con PC embebido, que también se ha presentado en otros seminarios, más la pasarela de comunicación LoRa, que es el equipo que tenéis a la derecha, y su protección eléctrica. A este armarito simplemente desde el centro de potencia le vamos a llevar una línea de corriente alterna monofásica 230 voltios, el cable de comunicación bien RS485 o Ethernet, y este armarito va a estar fijado en la torreta de la antena receptora de la señal LoRa. Bien, ya hemos hablado, ya hemos comentado que utilizamos LoRa. Y algunos diréis, bueno, ¿LoRa qué es? Bueno, LoRa es un protocolo de comunicación inalámbrica. Es el protocolo creado para asegurar las comunicaciones a larga distancia, es decir, no comunicaciones como sería a través del chip Bluetooth del STM hacia un equipo portátil
en la proximidad, 2, 3, 5, 7 metros. No unas comunicaciones inalámbricas de alta capacidad de transporte de datos, de amplio ancho de banda, pero corta distancia, como sería, por ejemplo, Zigbee o Wi-Fi, sino llevar datos desde cada una de las Streambox hasta cada uno de los gateways, hasta el gateway al cual esté emparejada inalámbricamente esa caja de string, en distancias de centenares de metros, pueden ser 300, 500, 700, 1 kilómetro, 2 kilómetros. Tenemos ya aplicaciones en las cuales se ha llegado a este nivel de distancias. Una red en estrella significa que cada una de las Streambox se comunica con un gateway y no necesita que su información vaya saltando de un cuadro a otro hasta llegar al receptor. Eso es lo que hace que el LoRa sea el sistema más seguro, el sistema más infalible de comunicación de equipos en campo. ¿Por qué? Porque la comunicación de cualquiera de las Streambox, de cualquiera de los equipos, no depende del resto de equipos, sino que se establece de manera bidireccional, bilateral, directamente con su receptor, que es el gateway. Utilizamos la banda de los 868 MHz. Esa banda es una banda de frecuencia mucho menor que las bandas de 2,4 GHz que utilizan Zigbee o WiMAX, otros sistemas de comunicación inalámbrica, y eso le permite pues aprovechar a nivel de telecomunicación pues de todo lo que son los rebotes y poder alcanzar esas distancias con seguridad. Estoy seguro que a aquellos y aquellas que estéis interesados en conocer más a fondo la tecnología, pues podremos fijar reuniones de momento virtuales y espero que pronto presenciales para poder haceros demostraciones, poder conectarnos con nuestro sistema en fábrica para que podáis ver cómo está. Bien, la solución de comunicación inalámbrica de corrientes de string no se podía quedar tan solo en una recopilación de hardware. ¿Por qué? Pues porque los proyectos de telecomunicación, de comunicación inalámbrica, requieren de un análisis completo. No de enviar unos equipos y que el instalador del parque los monte y que después a la hora de la puesta en marcha nadie haya previsto, nadie haya podido comprobar si las comunicaciones se van a establecer de manera segura, rápida y eficaz con unas características u otras. Lo que nosotros entendimos cuando lanzamos esta aplicación, estas soluciones al mercado, es que había que desarrollar los servicios. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos desarrollado una serie de servicios de apoyo a los EPCistas, de apoyo a los instaladores, de apoyo a los operadores y mantenedores de parques solares que deciden, por ejemplo, remonitorizar parques solares que hasta ahora no tenían monitorización de strings. Estamos viendo cada vez más demandas de parques solares donde la operación y mantenimiento está solicitando que se realice la instalación de las medidas de corriente de stream, puesto que están operando y manteniendo un parque a ciegas sin poder tener datos, y eso les está llevando a mucha ineficacia y por lo tanto tenemos ya pues alrededor de casi 1 gigavatio de ofertas planteadas en este ámbito. ¿Cuáles son esos servicios? Pues el primero sería el ground mapping, que es el servicio básico, es decir, que hay que analizar cómo es el terreno donde se va a instalar el parque solar. Antes de que se haya iniciado la fase de construcción ya podemos trabajar en ello. Cuando ya el proyecto es definitivo y ya toda la topografía está realizada y la topología del parque está definida. Veis aquí unos sencillos pasos, es decir, cuando cerramos un pedido de Streambox, solicitamos que nos enviéis el mapa topográfico de elevada resolución, donde ya estén fijados en cada punto del mapa topográfico dónde van a estar los centros de potencia, es decir, los inversores, dónde van a estar las Streambox, para que nosotros podamos, a partir de unas aplicaciones que hemos desarrollado, hacer el análisis de cobertura desde
cada una de las Streambox a cada uno de los centros de potencia que se van a instalar. Vamos a definir dónde están los puntos de mayor dificultad, y algunos puntos que incluso pueden llegar a ser críticos, si es que los hay. Y posteriormente también vamos a analizar en una visita a campo cuál es el nivel de ruido que hay en la instalación, es decir, qué otras señales inalámbricas están conviviendo en el entorno. Por ejemplo, pues puede haber un establecimiento militar, un pequeño aeródromo, puede haber una instalación de telefonía móvil que, lógicamente, pues convivirá con nuestras señales, y debemos escanearlas para estar seguros de que vamos a elegir el canal de frecuencia y la intensidad de emisión adecuadas. Finalmente, pues haremos una propuesta al EPCista de cuál va a ser la filosofía, la estrategia de comunicación. Aquí veis un ejemplo del resultado del primer análisis a partir del mapa topográfico de un parque complejo, un parque de 200 megavatios en un terreno realmente muy abrupto. Todo lo que veis, estos puntitos, pues serían Streambox. Y como veis, pues nuestros resultados de cómo es la orografía de la comunicación entre pares, es decir, entre cada Streambox y el inverter al cual la vamos a hacer comunicar, y si hay visión directa, si no hay visión directa, pero la señal LoRa es capaz de llegar con nitidez a la mayor velocidad posible, o si hay que hacer alguna medida correctora. Como veis, pues el análisis de espectro, este es el equipo de medición que llevamos cuando vamos a un lugar donde se va a construir un parque solar, para ver qué señales previas nos encontramos. Esta es ya la acción en la cual, a partir del análisis teórico, nos desplazamos a campo prácticamente al mismo tiempo que los topógrafos, y nosotros simulamos con nuestros equipos el gateway y las Streambox que están en posiciones más alejadas o en posiciones más complejas, para poder definir realmente en qué canal de frecuencia y en qué modo de encriptación de la información vamos a trabajar, para tener máxima seguridad de comunicación, pero al mismo tiempo máxima velocidad. Este es el compromiso: conseguir recopilar todos los datos de una planta fotovoltaica de 50 megavatios, por ejemplo, en 3 minutos mediante protocolo LoRa con nuestros equipos. Es posible, lo hemos realizado en Huesca el año pasado. Aquí veis esta Streambox miniaturizada, es nuestra simulación autoalimentada con baterías, que dejamos en campo en la posición en la cual estará la Streambox más significativa de cada una de las zonas, y desde la cual pues hacemos la recepción de datos y vamos probando en los diferentes canales de frecuencia y los diferentes modos de trabajo. Como veis, en la parte baja, pues el modo 0 para asegurar la medición de los puntos más alejados, sacrificando velocidad, pero si podemos llegar a trabajar en modo 7, pues trabajando a velocidades muy elevadas, que ese es nuestro objetivo. También hemos realizado un análisis exhaustivo de antenas, de cuál es el grado de cobertura de cada antena. Pensar que el STM lleva incorporada una pequeña antena en el interior de la Streambox. No hay antenas exteriores en las Streambox. Esta antena emite y recibe contra la antena, que sí que es exterior, sobre un mástil en las proximidades del centro de potencia, donde está el armario de medida y monitorización de ese sector. Y como veis, pues hemos hecho análisis de las diferentes antenas. Hay antenas de elevada ganancia, omnidireccionales, como en este caso, esta que podéis ver, que lo que hacen es que nos permiten comunicarnos a elevadas distancias, hasta una decena de kilómetros, pero a cambio perdemos capacidad de rellenar huecos de terreno, es decir, que tan solo estaría siendo una opción óptima para comunicación a larga distancia, pero con visibilidad directa. En cambio, podemos ir a antenas del orden de las antenas de 3 dB, en las cuales tenemos una distancia menor de propagación de la señal,
en el entorno de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, suficiente para el parque solar por norma general, que, como veis en el gráfico de la zona central a la derecha, el lóbulo en el plano vertical parece como una forma de riñones. Veis que todo lo que está dentro de ese lóbulo azul estaría en posibilidad de estar en comunicación y, por lo tanto, las vaguadas, esa vaguada que hace la forma roja del terreno, quedaría rellenada y habría buena recepción. Cuando hacemos ese análisis, a veces sorprendemos al epicista porque le indicamos que cierto grupo de Streambox, como sería este caso, donde veis un grupo de Streambox en la parte baja a la izquierda, eléctricamente están conectadas al inversor, al centro de potencia que veis aquí en naranja, a la zona izquierda, siguiendo la línea discontinua amarilla corta. Y en cambio nosotros le proponemos al epicista que ese grupo de Streambox no se comunique a través de ese centro de potencia, puesto que la dificultad de transmisión va a ralentizar la recopilación de datos, sino que vamos a llevar esos datos a una distancia superior, pero con mayor visibilidad, hacia otro de los centros de potencia. Eso con cable sería imposible, pero nuestro medio es el aire y, por lo tanto, podemos viajar de unos lugares a otros del parque sin ningún tipo de problema para, repito, optimizar la recolección de los datos. Incluso, pues se puede dar una zona, como veis, esta fotografía, este es el terreno en el cual se han instalado 200 megavatios en ese terreno realmente complejo, para poder tener esa buena recepción de todos los datos, seguridad de comunicación en toda temporada y buena velocidad, hemos diseñado con este acrónimo simpático del Loro LoRa, pues un repetidor en el cual desde las Streambox estamos recibiendo los datos hasta a este repetidor que, como veis, es autoalimentado, tiene su propia placa solar, incluso baterías para, en caso de baja radiación, no perder la señal con las Streambox, y está ubicado en un lugar donde no hay ni paneles, pero desde este lugar podemos reemitir los datos con total seguridad. Por lo tanto, cuando alcanzamos el final del análisis de un proyecto, llegamos a unas conclusiones y pues aquí tenéis un poco un resumen de esas descripciones que ya hemos ido comentando. Es decir, que no siempre vamos a ubicar la distribución de comunicación siguiendo estrictamente la distribución de potencia de evacuación de las Streambox, puesto que a veces vemos que se va a ganar velocidad yendo hacia otros lugares, o economía. Por ejemplo, el parque solar de Huesca que os he comentado antes, de 50 megavatios, tiene 6 centros de potencia y, en cambio, hemos ubicado solamente un gateway en uno de los centros de potencia que está centrado físicamente en el parque, y es suficiente para tener menos de 3 minutos de tiempo de recepción del total de las señales de las corrientes de stream. Además, os voy a mostrar unas transparencias muy rápidas de nuestra sede de pruebas, de nuestra instalación de test, donde hacemos todas nuestras pruebas de inventos. Es una instalación de 100 kilovatios sobre cubierta en un edificio industrial, una de las fábricas de nuestro grupo. Como veis, las montañas de Montserrat al fondo, pues esto es Viladecavalls, que es donde está nuestra sede central, y además a una distancia aproximadamente en línea recta de 1 kilómetro tenemos estas dos fábricas, esta desde la cual está hecha la fotografía, donde está la instalación de test, y la fábrica de al lado, que es la fábrica donde hacemos los cargadores de vehículo eléctrico. En esta fábrica, por cierto, es donde hacemos los filtros para la corrección de armónicos y también las grandes reactancias para el filtrado
de la señal de los inversores de los grandes aerogeneradores, de la serie de varios megavatios de aerogeneradores. Como veis, en la fotografía al fondo, aquí a la izquierda, están las Streambox originales de este proyecto. Es un proyecto del año 2016, que entró en funcionamiento sobre el año 2016, 2015, verano del 2015, exacto. Y al cual le hicimos un remonitoring, es decir, los cuadros ya estaban monitorizados con nuestra tecnología anterior y le hicimos un remonitoring con nuestra nueva solución STM. Aquí veis la caja original de aquella fecha y un remonitoring como el que se hubiera hecho en cualquier parque solar que no hubiese tenido monitorización. Esta es la caja original, donde ya monitorizábamos con transformadores de efecto Hall, por cierto, y nuestra solución TRH16 del año 2007-2008 fue cuando la diseñamos, y hemos remonitorizado a este cuadro con STM. Desde aquí, fijaros que la antena prácticamente cuesta de observar, pero el módulo de comunicación LoRa está aquí. La antena, en este caso, la hemos sacado para hacer pruebas y está puesta apoyada sobre la caja inferior. Estamos comunicando a nuestro edificio central. Aquí veis cómo hemos seleccionado el canal de radio, el canal número 7. Tenemos 7 canales disponibles para poder alternar en un parque de grandes dimensiones diferentes canales y así que se puedan utilizar pues mayor número de Streambox por cada sistema, sin interferencias. Las direcciones, los canales que están midiendo cada uno de los STM los tendréis en el centro, 8 canales. Y cómo estamos recibiendo desde nuestras oficinas en la sede central, a ese kilómetro de distancia, los valores de corriente, valores de tensión, etcétera, etcétera. Este sería un pantallazo de la puesta en marcha del parque solar de 50 megavatios en Huesca que os comentaba antes. Como veis, pues aquí en el poste, en la fotografía que veis a la izquierda, estaría el poste de antena donde hemos colocado el armarizo con el gateway. Aquí nos hemos pinchado con el ordenador y ya hemos empezado a descargar todos los datos de todos los cuadros. Finalmente, pues todo eso es la información que llevaremos al SCADA. 4 pantallazos sobre el SCADA, muy rápido. Estamos ya sobre el tiempo para dejar un poquito de tiempo a las preguntas. Power Studio SCADA es nuestro software, pero nuestra solución lógicamente es compatible con cualquier SCADA de mercado. Estas son algunas pantallas de parques solares que utilizan Power Studio SCADA. En nuestra web tenéis el catálogo de la solución integral de monitorización de plantas fotovoltaicas donde lo podéis descargar. Este sería la pantalla del campo solar que estaría alimentando un Power Center. Con cada uno de los colores se ha pintado pues el inversor 1, el inversor 2 y el inversor 3 del Power Center, es decir, qué parque solar, qué parte del parque solar está alimentando en corriente continua a cada uno de los inversores. Esta sería una pantalla con todos los datos de las corrientes de todas las Streambox de uno de los Power Centers, en concreto en este caso ya de uno de los inversores. Vamos poco a poco yendo a mayor detalle, el estado de posición del seccionador, etcétera, y finalmente pues el reporting, ¿no? La producción diaria por cada Streambox, por cada inversor, la producción semanal y algunas referencias que, como esta presentación estará disponible junto con el vídeo de la grabación en nuestro canal YouTube, al cual podéis acceder únicamente si os habéis registrado en la newsletter de Circutor, pues os recomiendo que os suscribáis a la newsletter para que recibáis los enlaces y podáis tener toda la información. Como veis, seguimos en activo. Este año hemos cerrado ya el primer proyecto, en concreto en Chile, 100 megavatios, con monitorización Streambox, con monitorización utilizando STM y comunicación LoRa. Todavía no se ha hecho la puesta en marcha, estamos ya deseosos de poder ver los primeros datos. Y hasta aquí mi presentación.